La autoayuda nos hablará precisamente de cómo cuidarnos interiormente. Y para ello hemos invitado al profesor Héctor Didona. Muy buenas noches. Profesor, es licenciado en arte, en música, musicoterapeuta, reconocido en Estados Unidos como creador de la música de la nueva era y profesor de Feng Shui. Tenemos el placer de haber aceptado, de que usted haya aceptado nuestra invitación de estar aquí en Tela de Juicio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué es la autoayuda? Como la palabra lo dice, es tratar de encontrar algún mecanismo, algún medio para ayudarse en el aspecto físico, en el aspecto psicológico, en el aspecto emocional. Es como un poco convertirse en autodidacta, es como un poco convertirse en investigador de la propia vida, es como inscribirse en la universidad de la vida para posteriormente, a través de la síntesis, obtener resultados de esto, ¿no? Incluso se pudiera decir que es compartirlo y experimentar también con otras personas. Podemos decir que es un viaje hacia la introspección y pienso como un tip, ¿no? Como un detalle, que en general los grandes descubridores de las, llámense, de las medicinas o de las terapias o de todas las cosas que existen para ayudarnos en la salud y en lo psicológico, en lo espiritual también, si se puede, han sido muy dentro de lo autodidacta. Se pudiera decir que el universo se refleja dentro de nosotros y que nosotros somos un reflejo del universo y que si estamos atentos a eso, vamos descubriendo. Vamos a ir descubriendo eso en nosotros, ¿no? Pudiéramos decir que la autoayuda no es nada nuevo. Voy a poner un ejemplo. Los indígenas en el Amazonas, los Yanomami, los Pemones, los Maquiritares, los Guajivos, que no tienen ningún contacto con esta civilización occidental, como es donde estamos en este momento, han subsistido durante miles de años y han aprendido a leer en la naturaleza, han aprendido a leer en una hoja de un árbol, en una corteza, en un animal, en cómo suena el agua cuando llueve en tal mes, en cómo la luna brilla en tal circunstancia. Han aprendido a darle una lectura a la naturaleza y a la energía de esa naturaleza, ¿no? Ese conocimiento se ha heredado de padres a hijos y hoy en día ellos lo mantienen. Solo que en algunas circunstancias han sido invadidos por nuestra cultura y nuestra cultura ha distorsionado esas ideas porque, bueno, ya hay un sincretismo, ¿no? Un sincretismo, hay una especie de fusión entre la civilización de ellos y la nuestra, pero sí hay parte de la cultura de ellos que se ha mantenido limpia. Entonces, al observar la energía de la naturaleza, que viene más a la pregunta, es como un retomar de nuevo esa especie de sabiduría que está interna dentro de nosotros y que es heredada desde de millones de años también en nosotros, pero que nuestra civilización nos ha ido alejando un poco de esa sabiduría popular, ¿no? El profesor Didona es creador de las esculturas sonoras. Usted tiene un amplísimo currículum dentro del mundo de la música, dentro del mundo del jazz, dentro del mundo de la creatividad de la música, y es creador también de estas esculturas sonoras. ¿Qué son las esculturas sonoras y qué finalidad tienen? Las esculturas sonoras son revelar cómo suena esa energía de la pregunta anterior, ¿no? En relación a la energía y proyectarlas con sonido. Cuando los indígenas en alguna zona del planeta hacían la danza de la lluvia y llamaban con unos cantos, cantaban con cierta pronunciación, con cierta repetición, con énfasis, con un cierto énfasis parecido a lo que llaman mantras en la India. Entonces casi todas las culturas tienen cantos de llamada, cantos de llamado a la lluvia, llamado a la pareja, llamado a las entidades que están más allá de lo físico. Esos cantos de llamada a través de instrumentos o a través de voces o a través de las cosas, de ambas cosas mezcladas, se empiezan a dar vueltas en el espacio, a proyectarse en el espacio y en el tiempo, en el ambiente donde se hacen, y se forman estructuras que armonizan o que desarmonizan, si se quiere, depende de la intención del canto, de la intención y de la vibración con que se busca, ¿no? El clarividente es el que ve y el clariaudiente es el que oye, más allá de lo físico. Entonces una persona que tenga clariaudiencia pudiera decir que los ritmos
hacen estructuras geométricas. Por ejemplo, con ritmos nosotros podemos hacer un paralelepípedo en tercera dimensión, o una estructura geométrica, ¿no? Las armonías son el acuerdo entre varios tonos, por ejemplo el acorde de un piano, el acorde de un órgano, el acorde de una guitarra, como que es la piel de las aristas de una estructura geométrica que es rítmica. Y por fin la melodía pudiera decirse que es la historia que se cuenta sobre eso que está pasando, ¿no? Si un clarividente pudiera describirnos eso, diría que ese sonido está haciendo una escultura sonora, porque la puede ver, la puede percibir a través de la vibración y ve y oye el efecto que tiene en el entorno en donde se está efectuando. Algo así es una escultura sonora. ¿Y la finalidad, profesor? La finalidad de la escultura sonora es precisamente desde que el hombre se conoce como ser social y ser que se piensa a sí mismo, que tiene conciencia, es la de afectar el medio ambiente, afectar al grupo humano y afectarse a sí mismo de manera intencional. Claro, ya ahí depende de lo que él quiere hacer. Crear una atmósfera, crear un ambiente. Crear una atmósfera. En el caso de las esculturas sonoras que yo hago, están muy relacionadas con el Feng Shui, que el Feng Shui es la ciencia que estudia el orden de los objetos y de las cosas, de entes vivos y no, en el espacio y la relación que hay entre ellos. En Occidente lo llaman geomancia, el estudio de las energías que atraviesan el espacio y de la disposición de las cosas y sus relaciones. Entonces, a través de las esculturas sonoras se puede influir en el espacio arquitectónico de un edificio, de una casa, o incluso en el espacio arquitectónico y psíquico del ser humano. De musicoterapia, usted, como decía antes, tiene un amplísimo currículum dentro del mundo de la música. Yo tengo una pregunta curiosa que hacerle. ¿Usted qué tipo de música prefiere, siendo un gran investigador de todo el mundo de la música? A mí me gusta mucho la música étnica, que tenga que ver con lo mágico, los cantos de invocación a los elementales de la tierra, a los elementales del agua, a los elementales del fuego, es decir, a las inteligencias de la naturaleza. Y también esa es una parte de la música que me fascina, que me toma mucho, ¿no? Y también me gusta la música electrónica, me gusta la música, el jazz. En París hay un establecimiento magnífico que se llama el Buddha Bar, donde crean música propia. Bueno, el escenario es extraordinario, es muy bonito, y donde crean música propia, y creo que una de las bases precisamente del chill out, que es muy relajante. Sí, el chill out es una nueva tendencia, entre comillas nueva, que no es tan nueva. Ritmos hipnóticos, más bien lentos y reiterativos, lo que en el término musical se llama ostinato, un ritmo que se repite y se forma un loop, y de manera electrónica, a través de la computadora o a través de un DJ que mezcla o a través de recursos electrónicos, se colocan solos de jazz, se colocan layers o colchones de sonido, de texturas hermosas, y bueno, me parece interesante. Yo lo he escuchado bien y me gusta, ¿no? Me parece que es una salida de la música contemporánea en donde se incide bastante en lo creativo. A veces es muy repetitivo y a veces no tiene mucho de creativo, pero hay autores muy buenos. Profesor Didona, usted ha sido discípulo del maestro tibetano Lin Yun. ¿Qué consecuencias, qué es lo que aprendió a su lado? Bueno, de manera indirecta me relacioné con Lin Yun cuando conocí al profesor Juan Álvarez en el estado de la Florida, que es una eminencia en lo que significa el Feng Shui, el arte, ciencia del Feng Shui, y él es discípulo directo de Lin Yun. Y Lin Yun es un profesor tibetano, un maestro tibetano lama, que tiene esa conciencia heredada de lo que es el Feng Shui. Para mí, conocer el Feng Shui fue fascinante porque yo tuve la ocasión de trabajar hace muchos años con músicos chinos que habían heredado de sus padres y de sus abuelos la cultura de la fabricación de los instrumentos bajo la luz del Feng Shui. Bueno, eso significa que ellos se construían sus propios instrumentos, eran luthiers. Ellos me contaban
que conociendo una fase de la luna determinada, conociendo y hablándole a los árboles y a las matas de bambú, a cuántos metros estaban del río, qué tipo de corte hay que hacer en el palito de bambú para posteriormente, de último, hacer una flauta que suene bien. Y cuáles son los cortes y las medidas áuricas, si se quiere, las medidas correctas para hacer el corte preciso para que la flauta suene bien, es un conocimiento popular, patrimonio de la cultura china, ¿no? En este caso es China, pero también sucede en otras culturas. Existen culturas que hacen Feng Shui sin saberlo, ¿no? Entonces, claro, a mí me fascinó tanto esto siendo músico, y más estudiando la parte de la etnomúsica, de la raíz de la música en las distintas culturas, que me interesé muchísimo en el Feng Shui. Yo ya venía de conocer lo que es el I Ching, que es un libro muy antiguo también, y el Feng Shui corre paralelamente con el I Ching. Para aquellos que conocen la cultura china, son recopilaciones, no son libros escritos por un personaje, son recopilaciones de la cultura, ¿no? Eso pues tuvo un significado bien grande y me tocó a mí personalmente en la necesidad de crear una música que afecte y que sea terapéutica y que me haga expandir la conciencia y que me haga sentir que hay magia, que la música no es simplemente un objeto de diversión o un objeto donde yo repito te quiero, te quiero, te quiero, o digamos música en serie pero no en serio. Entonces, bueno, me hizo decidirme totalmente a meterme por el camino de la musicoterapia, de verdad, tomándolo como modo de vida. Ya me gustaría que nos explicase qué es la musicoterapia, para qué se aplica y qué beneficios tiene. Bueno, la musicoterapia, como la palabra lo indica, es curar, es proteger, es prevenir con la música y no es algo nuevo, eso es patrimonio de la humanidad, porque por ejemplo los cantos de cuna, los cantos de curación, los cantos chamánicos, los mantras, que son pronunciaciones en los cantos para curar, los cantos que hacen los magos también para curar, todo eso se ha estudiado en este presente, pues se ha llegado a la conclusión de que sí, de que las buenas vibraciones de la música tienen un efecto terapéutico sobre las personas, y de allí surge una ciencia que se llama musicoterapia, que posiblemente a lo mejor es nueva en algunos países y en otros países no tanto. Existen países en donde están en las universidades estudiándose ya desde hace muchos años todos los pensum de la musicoterapia, ¿no? Y hay muy buenas perspectivas de que la musicoterapia se instaure definitivamente como una ciencia totalmente respetable y reconocida, como puede ser la psicología o puede ser la sociología, etc. Dentro de la musicoterapia se estudian los efectos que hacen todos los estilos dentro de la música. Es decir, que existe una música que es trascendental, que es una música que nos eleva, que nos expande la conciencia, que por supuesto no será la música que oímos todos los días por la radio. Eso es lo que yo quería preguntar. No lo es, porque la música que oímos todos los días por la radio es una música enlatada, es una música construida en serie para influir sobre la gente y llevarla hacia tal o cual región de consumo o de apreciación de la realidad. No es que toda sea mala, no existe, a mí no me gusta decir que hay música mala o buena, ¿no? El selectivo debe ser uno, pero indiscutiblemente que tenemos, así que como lo que nos entra por la boca cuando nos comemos o cuando miramos, hay que ser selectivo con lo que oímos. Estoy muy agradecido, profesor Héctor Didona, que haya aceptado la invitación de En Tela de Juicio para asistir aquí y realmente estamos muy contentos de que haya podido expresar todo esto y por supuesto abrirle las puertas para una próxima ocasión que usted esté aquí en Las Palmas de Gran Canaria, que le recibiremos con muchísimo gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Y a ustedes, amigos, un saludo y hasta el próximo jueves.